Hola, hola, hola a todos, muy pero muy buenas tardes a Actualidad, Academia y Emprendimiento. Hoy, 27 de octubre, 2 y 2 de la tarde. Hoy bienvenidos a nuestro noveno programa. Hoy en Actualidad, Academia y Emprendimiento. Luis Antonio, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a esta su casa, Actualidad Contable Colombiana. Daniel Alejandro, muy buenas tardes. Un gusto poder saludarte, poder saludar a toda la familia de Actualidad Contable Colombiana, y este es su espacio bandera, Actualidad, Academia y Emprendimiento, hoy, octubre 27 de 2020. Este es un espacio que convoca a emprendedores, académicos, pensadores, innovadores, profesionales de la contaduría pública y las ciencias administrativas, estudiantes de ambas carreras en formación, personas que ya están cansadas de hacer lo mismo y ver la rutina de lo predecible y lo poco edificable. Esta emisión de trabajo, nuestra jornada semanal, es dedicada a los héroes y trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, internistas, personal asistencial y los docentes a lo largo y ancho del territorio nacional. Hoy, octubre 27, es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Entiéndase por patrimonio audiovisual los documentos audiovisuales tales como películas, programas de radio y televisión y las grabaciones de audio y video, los cuales son patrimonio de todos y contienen información clave de los siglos XX y XXI que forman parte de nuestra historia e identidad cultural. Efemérides para hoy, octubre 27. Recuerde que hoy es el día número 300 del año en el calendario gregoriano, y cuando es año bisiesto sería el 301. Quedan alrededor de 65 días para finalizar este año. Un día como hoy, pero del año 1275, en los Países Bajos, es la fecha tradicional de fundación de la villa de Ámsterdam. Un día como hoy, 27 de octubre, pero de 1492, el almirante Cristóbal Colón y sus marinos fueron los primeros europeos en llegar a la isla de Cuba. Un día como hoy, del año 1682, en Pensilvania, Estados Unidos de Norteamérica, se funda la ciudad de Filadelfia. Muchos de nosotros nos acordamos de Rocky, allá era donde vivía este personaje. Un día como hoy, del año 1795, España y los Estados Unidos de Norteamérica firman el primer tratado de amistad, límites y navegación. Un día como hoy, de 1806, el ejército francés, al mando de Napoleón Bonaparte, entra a Berlín. Un día como hoy, del año 1888, en Colombia, el presidente católico Carlos Holguín Mayarino ordena la segunda suspensión del periódico El Espectador. La iglesia ya había prohibido a sus fieles leer este periódico debido a las críticas que hizo su director acerca de la fastuosidad de la Iglesia Católica en las celebraciones públicas. Un día como hoy, pero del año 1897, en Santiago de Chile, se funda el Club Deportivo Magallanes, uno de los pioneros del fútbol de ese país. Un día como hoy, del año 1968, en el estadio de la Ciudad Universitaria de México, se realiza la solemne ceremonia de clausura de los 19avos Juegos Olímpicos de la Modernidad. Un día como hoy, de 1970, en Suecia, el científico argentino Luis Federico Leroy recibe el Premio Nobel de Química. Un día como hoy, pero del año 1971, la Antigua o el antiguo protectorado belga en África, durante el proceso de zairización, el líder Mobutu Sese Seko revisa o rebautiza a la República del Congo como la República del Zaire. Un día como hoy, pero del año 1986, en Asís, Italia, se reúnen representantes de las principales religiones del mundo para rezar por la paz del mundo. Un día como hoy, del año 1990, astrónomos descubren la galaxia que es 60 veces mayor que la Vía Láctea. Un día como hoy, del año 2002, en Brasil, Luis Inácio Lula da Silva es elegido presidente de ese país. Y un día como hoy,
pero del año 2008, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo es elegido el jugador del año. El santoral del día. Hoy es el día de San Bartolomé de Braganza, quien fundó en Venecia la Milicia de Jesucristo para defender la fe católica y la libertad de la iglesia. Si usted tiene un amigo, un conocido, un familiar que lleve por nombre Bartolomé, salúdelo, felicítelo. Hoy es su santo. Nuestra frase del día. De todos los animales de la creación, el hombre es el único que come sin tener hambre, bebe sin tener sed y habla sin tener que decir. John Steinbeck. Cápsulas de actualidad. Proponen que en el tercer día del IVA sea solo para productos nacionales y que sean 100% exentos. Acopia advierte que durante los 2 primeros días del IVA del año, perfecto, muy bien. Acopia advierte que durante los 2 primeros días sin IVA del año, los ganadores fueron básicamente las importaciones de productos tales como electrodomésticos y equipos de telefonía. La Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, le pidió al gobierno nacional que en el tercer día sin IVA, que se espera llevar a cabo en el último bimestre del año, se tenga un descuento del 100% del impuesto para productos fabricados por la industria nacional y del 40% para productos importados. El gremio de las PYME advierte que durante los 2 primeros días sin IVA, llevados a cabo en junio 19 y el 3 de julio de 2020, los ganadores fueron las importaciones de productos terminados como electrodomésticos y tecnología. Segunda cápsula de actualidad. Muere Lee Kun-hee, presidente de Samsung Electronics. Bajo su dirección, Samsung se convirtió en el mayor productor de smartphones y chips electrónicos del planeta. Ha fallecido a la edad de 78 años. Lee Kun-hee sufrió un accidente cardiovascular en 2014. El presidente de Samsung Electronics, Lee Kun-hee, se convirtió como el líder del grupo surcoreano de telecomunicaciones y quien pasó a convertirlo en un gigante mundial. Falleció este domingo a los 78 años de edad, anunció el grupo surcoreano en un comunicado. Tercera cápsula de actualidad. Estudio del Imperial College de Londres denota que anticuerpos que se generan a consecuencia del SARS-CoV-2 o COVID-19 caerían muy rápidamente. Según ese estudio, halló que la inmunidad podría durar unos pocos meses. Solo el 4.4 de los 365.104 analizados presentaban algún grado de inmunidad ante el COVID-19. En septiembre, un estudio del Imperial College de Londres analizó la prevalencia de anticuerpos de estas personas adultas en Inglaterra. Entre los pasados meses de junio y septiembre, encontró que el nivel de protección ante el coronavirus entre quienes lo tuvieron decayó muy rápidamente, pues la inmunidad que se le aportan por consecuencia de los anticuerpos podría durar solamente unos pocos meses. Nota para tomar en cuenta. Aprovechemos para dar paso a nuestro amigo Daniel Alejandro Bautista con su sección editorial. Adelante, Daniel, bienvenido. Bueno, Lucho, muchas gracias, Luis Antonio. Bueno, hoy vamos a tocar un tema bastante interesante respecto a lo que pasó esta mañana por ahí con el ministro ¿de qué era el ministro? Ya ni me acuerdo. Bueno, de Industria, Comercio y Turismo. Comercio y Turismo. Bueno, señoras y señores, estoy bastante preocupado porque nuestra profesión es la profesión de bolsillo, ¿sí? Tristemente, las clases sociales de estrato 1, estrato 2, estrato 3, somos los únicos que podemos estudiar contaduría pública porque nuestra profesión se volvió una profesión de universidad de garaje. Tristemente, y gracias a la idiosincrasia que tenemos nuestras leyes en Colombia, nuestra profesión es muy vulnerable para que exista el tema de pero ya estás corrupción, de mala paga. Sé que tenemos un gran espectro para podernos emplear, señores, pero es que nuestra profesión está viendo como si nosotros fuéramos unos bandidos, unos corruptos. Tristemente, ¿por qué? Porque nuestra profesión no está siendo valorada como debe ser. Entonces, la invitación acá es que
señores, tenemos que ponernos pilas y enfrentar la situación en la que estamos viviendo, reformar las leyes, reformar todo nuestro código Sí, de ética, valorarnos un poquito como profesionales, porque tristemente la profesión se está volviendo una profesión de bolsillo, donde estamos trabajando y luchando diariamente para sobrevivir, donde muy pocos realmente están logrando una existencia dentro de la profesión. Algunos simplemente son auxiliares, algunos simplemente son analistas, pero realmente no hay buenas oportunidades laborales. Pero vaya que usted comete un error como contador público, que se equivoque, como dijo por ahí un colega, cambiando un número era un 9 y mandó un 4, entonces ¡pum! Sanción. Entonces, hoy lo que hizo el ministro fue mucha politiquería, señores, porque definitivamente y absurdamente todos los que están en puestos cargos de funcionarios públicos, como los ministros, los que sean, o sea, todos tienen por debajo un tilde político, señores. Entonces acá la situación está grave. Nosotros somos como el perrito que se lleva para cualquier lado y lo trastean, y entonces nos meten leyes donde somos responsables con el 50% de las sanciones si una empresa no tiene para pagar, nos pueden dar cárcel por haber cometido un error, y tristemente somos seres humanos y nuestra profesión está muy vulnerable a cometer el error. ¿Por qué? Porque manejamos números. Entonces, aquí la invitación el día de hoy es a que, señores, necesitamos unión, necesitamos unirnos como colegas, como profesionales. Acá no necesitamos que exista que la Junta Central de Contadores, que el colegio de yo no sé qué, que el gremio de yo no sé qué. Necesitamos reunirnos realmente como colegas, como profesionales de la contaduría pública y pegar un grito. Pero la invitación, señores, es que lo hagamos, porque es que no lo hacemos. Somos conformistas, somos personas que no nos gusta ni leer, ni escribir, ni debatir. Simplemente estamos ahí como búhos a ver qué hace la gente. Nos da miedo preguntar, nos da miedo expresarnos, nos da miedo decir las cosas que decimos. Sé que es parte de nuestra naturaleza humana, pero señores, si nosotros como contadores públicos no hacemos nada, nos va a llevar el patas, ¿sí? Y nos van a seguir clavando con sanciones, nos van a seguir metiendo leyes donde prácticamente somos un funcionario más del Estado, pero a costo cero. Somos los que velamos por los recursos del Estado a costo cero, pero ¿qué nos está dando el Estado a nosotros? No nos da nada, no nos da herramientas, no nos da una buena página de la DIAN, no nos da una buena página de las secretarías de miles que tenemos en Colombia y que dependemos, no nos da una buena página de las super sociedades, de las supertransportes, de la superbanca, o sea, tanta idiosincrasia dentro de nuestra profesión, siendo funcionarios públicos, que no tenemos herramientas para trabajar. Entonces, muchachos, y todos los que nos están escuchando el día de hoy, la invitación es a que reunamos fuerzas y realmente digamos, oiga, ¿qué pasa con nuestra profesión? Y no comamos enteros, muchachos. Esa era mi reflexión del día de hoy, Luis Antonio. muy bien, Daniel Alejandro. Sí, efectivamente llama muchísimo la atención todo este tipo de cosas que dejan mucho a la hora de la verdad que desear. No sé, voy a hablar a nombre propio. Mil disculpas, Daniel. Yo siento que tú has sido Tranquilo, suficientemente para claro eso estamos. con el ejercicio del día de hoy, pero pues efectivamente yo siento que nos vendieron humo y compramos humo el día de hoy. ¿A qué voy yo con esta observación? Pues efectivamente la expectativa era diferente, o al menos de mi parte, y pues efectivamente desde ahí estoy planteando, pensé que íbamos a abrir canales y oh sorpresa, el ministro solamente nos acompañó una hora donde nos dicen lo mismo de siempre, somos los aliados estratégicos contra la corrupción, somos los aliados estratégicos contra las malas prácticas, pero en cuanto a propuestas concretas, efectivamente no se ve absolutamente nada y tristemente llama mi atención, no hubo exposición, no hubo socialización, no hubo expresión de parte de ninguno de los colegas. Entonces, prácticamente empieza a generarse una serie de pensamientos que no necesariamente son los más sanos. Vale la pena tener como autoridades de la profesión
y no generar nuestra propia gobernanza. Ese tipo de cosas es bueno entrar a plantearlo. De hecho, aquí estaba mirando en otro grupo de WhatsApp de los tantos en los que estamos metidos, que efectivamente la sensación es la misma. Este tipo de cosas se las venimos a plantear y llegamos con dolores, con situaciones que nos aquejan en el desarrollo de nuestra profesión, pero se las venimos a plantear a quien no tiene injerencia. Entonces antes yo no sé cómo fue que no terminamos dándole este tipo de pliego de peticiones, pliego de cargos, pliego de todo lo que usted quiera, póngale el nombre que quiera, al presidente de la Junta de Acción Comunal, cuando ellos ni competencia en el asunto tienen. Entonces, pues efectivamente sí, la iniciativa muy interesante, pero yo veo que todo apunta más a lo empresarial que efectivamente a la relevancia puntual en lo que tiene que ver con nuestra profesión. Entonces, esa es la sensación. Ojalá tengamos, no sé si podemos confirmar si ya tenemos la presencia de nuestro colega e ilustre profesional, el doctor Marino Montes, en la jornada de hoy. Aún no. ¿Aún no? No, señor. Porque pues efectivamente pues fueron muchas las cosas que se nos generaron a buena cuenta de este ejercicio de hoy. De hecho, pues tuve la posibilidad de recoger varios audios, varios comentarios, precisamente de la sensación tan ambigua que quedó, porque muchos de nosotros pensábamos era algo completamente diferente. Aquí tengo un comentario desde la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. La gran conclusión, reunión con el ministro de Industria y Comercio. Se deben hacer ajustes menores a los estatutos de las pymes para hacer transición hacia empresas big, beneficio, interés común o colectivo, para asumir compromisos mayores, ética empresarial, en aras de reconstruir nuestra casa común, el planeta Tierra. Solo estos emprendimientos tendrán la anuencia del gobierno para solventar su desarrollo sostenible, pero efectivamente, en concreto, nada. En concreto, nada. Habían sensaciones. Por ejemplo, recogí una impresión de algunos colegas, las sanciones tan desmesuradas en la presentación reciente de la información exógena. O era el escenario que no correspondía o efectivamente nos estábamos quejando con que no tocaba. Son muchas de las inquietudes que se están planteando. Una situación matizada de politiquería. Entonces, pues tristemente este tipo de cosas también llevan a pensar que efectivamente algunos, por no decir que todos, pudimos llegar a estar en el lugar equivocado. Entonces, este tipo de sensaciones, pues efectivamente nos llevan a pensar en función precisamente de qué estamos haciendo, para dónde vamos. La temática era la colegiatura o qué tipo de espacios era el que se estaban generando para hablar abiertamente. ¿Qué tal si en lugar del ministro de Industria, Comercio y Turismo, quien hubiera estado ahí, hubiese sido el ministro de Hacienda? ¿Cuál hubiera sido la receptividad? ¿Qué tal si en una situación de estas tenemos otro estamento? Porque pues parece ser que el único espacio donde podemos ir a llorar es al mono de la pila. Entonces, este tipo de cosas efectivamente llaman muchísimo la atención. Pero eso sí, a la hora de las convocatorias, por favor, inviten al perro, al gato, al mico, a todo el mundo. Pero en concreto, absolutamente nada. Compramos humo, vendimos humo, propagamos humo, pero en concreto absolutamente nada. Veo que tenemos una dificultad con nuestro invitado del día de hoy. Sí, esperemos un poquito que le está molestando un poquito el tema de que no ya, correcto. los textos, pero yo creo que ya. Pero bueno, siguiendo con este tema que es tan interesante, aparte de eso que hoy vamos a tener un tema bastante interesante, esperemos que nuestro invitado del día de hoy se conecte. Yo quiero hacer una pequeña reflexión respecto a ese tema. Miren, tenemos una situación bastante compleja respecto a que nuestros representantes en el Estado no están haciendo nada por la profesión contable. Entonces, el llamado que yo hice inicialmente es que nosotros como contadores públicos debemos unirnos. Si alguien de la profesión contable se lanza a un Senado, a una Cámara de Representantes, no sé, a un edilato, a una alcaldía, tenemos que respaldarlos como profesión, pero que este representante de nosotros dentro del Congreso y dentro del gobierno no se le olvide quién lo puso allá. Son
somos nosotros los profesionales de la contabilidad que necesitamos y pedimos a gritos que los profesionales que se quieran lanzar a representarnos realmente hagan algo por nuestra profesión. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque pasa y sucede lo de siempre. Llegan allá y se les olvida de dónde vienen. Entonces, la invitación acá es, señores, pongámonos pilas. Tenemos que ponernos pilas y realmente poner a alguien allá. Señores, vamos a votar, vamos a poner el grito en el cielo, vamos a sacar nuestras conclusiones de las cosas que se proponen, porque es que uno como profesional y como líder, es triste ver cómo muchos dan su tiempo con todo el amor del mundo, pero los demás no jalan para ningún lado, simplemente están metidos en la profesión contable como, ay, me tocó porque es que es lo más fácil de hacer, es lo más fácil de emplearme, me puedo desempeñar como contador, como auxiliar, como asistente administrativo, como gerente, pero realmente estamos olvidando la esencia de ser contador público. Y aquí lo que dijo Luis Antonio, estamos hablando con alguien y somos los aliados supuestamente del gobierno, pero ¿qué herramientas nos están dando? ¿Qué nos están dando? Nada. Nos mandan y nos mandan y nos mandan leyes y leyes y leyes y sanciones, y si usted la embarró, tome su sanción y lo invitamos a que presente la sanción, porque si no, entonces lo vamos a mandar a un cobro coactivo, porque es que el proceso se debe hacer, o sea, y sigue la DIAN dándonos puntilla y puntilla y puntilla y puntilla a nosotros como contadores públicos, pero nos están matando. Entonces, Luis Antonio, es una situación bastante compleja que debemos atacar. No sé usted qué opina. De hecho, mira, Daniel, que esto tiene mucho de largo y de ancho, porque es que también esto requiere un compromiso de parte también del empresario. De hecho, son muchos elementos que a la hora de la verdad habría necesidad de hacer un análisis más juicioso. Mira, Daniel, que nosotros en días pasados tuvimos aquí un gran personaje, un gran señor, un gran representante de esta profesión. Estoy hablando del señor Esteban Correa García, creo que tú lo recuerdas, una persona a quien incluso lo vamos a tener más adelante porque tiene una propuesta bastante interesante, crear un movimiento político a partir de que la gesta se realice con representantes de la profesión que entienda y que lea correctamente esos dolores de nosotros como profesión. Entonces, él en días pasados, muy amablemente, había generado un documento que, pues, si es pertinente, me gustaría poderlo leer acá. Se llama El carácter social de la contaduría pública. Voy a leer un fragmento de ese documento porque yo siento que no hay un documento que sea lo suficientemente generoso, que recoja todos estos dolores y que nos retrate de cuerpo entero, tal cual como es nuestra problemática. Dice, la profesión de la contaduría pública hoy día en Colombia es una de las más numerosas, con cerca de 250.000 profesionales contables. Se posiciona como la carrera preferida por su alto grado de empleabilidad y bajos costos para los estudiantes. Sin embargo, aunque los profesionales contables se ubican rápidamente en el mundo laboral, la profesión goza de una reputación que la coloca como una carrera de poco prestigio, con poca remuneración y con poca influencia real en los procesos de toma de decisiones. Lo estoy leyendo tal cual como el señor Esteban Correa García muy amablemente lo ha plasmado y lo compartió con nosotros. Quizá el problema de percepción de la profesión de la contaduría pública viene del mismo profesional contable, que se asume a sí mismo como un sujeto portador de un conocimiento meramente técnico, al servicio de las empresas y de los entes de control del Estado, en especial de la DIAN. El contador se ve a sí mismo como un operador de un software o como un recaudador de impuestos con poco sentido crítico frente a los procesos sociales y políticos que acontecen en el entorno empresarial. ¿Es de este país o es de otro país, Daniel Alejandro? No, de este país, total. Es de este país. Sigo con el documento, pero la verdad es que el contador tiene un potencial muy grande para realizar transformaciones sociales en nuestro país que tanto lo necesita, pero este no es consciente de ese gran poder.
Para comenzar a despertar esa conciencia, el contador público debe saber que su profesión se basa en una ciencia que es la contabilidad. La contabilidad tiene todas las características y cualidades que la posiciona como una ciencia. Tiene una comunidad científica que produce y avala el conocimiento contable. Tiene un objeto de estudio científico, a saber, los fenómenos sociales. Tiene sus métodos, técnicas y herramientas para observar esos fenómenos, como lo es la misma partida doble, partida triple, las cuentas, las normas y políticas contables, los métodos de valoración cualitativos y cuantitativos, entre muchos otros elementos. Y finalmente, tiene teorías y conceptos desarrollados por la propia ciencia contable. Por estas 4 razones, podemos estar seguros y tranquilos que la profesión de la contaduría pública tiene un fundamento en un saber científico. Pues hasta ahí no nos están mostrando nada diferente a lo que ya conocíamos. El otro factor que puede despertar conciencia del gran poder transformador que tiene el contador público es saber que el objeto de estudio de la contabilidad como ciencia es un objeto social, como lo precisamos anteriormente. Son los fenómenos sociales lo que la contabilidad observa. Según Antonio López de Sá, no son meramente las transacciones monetarias o los cambios en el patrimonio o las diferentes variaciones de las razones financieras lo que realmente estudia la contabilidad. Son los fenómenos patrimoniales dentro de las organizaciones, las cuales están a su vez dentro de la sociedad. Una dimensión que nosotros no habíamos visto. Fíjese bien que cuando se hace alusión a las organizaciones, no solo se está hablando de empresas, sino de todo tipo de organizaciones sociales, como entes territoriales, instituciones del Estado, grupos de ciudadanos, urbanos o rurales, comunidades étnicas, de género, padres de familia, familias y hasta individuos como personas naturales. En ese orden de ideas, la contabilidad no solo la puede llevar la empresa, sino también cualquiera de estas organizaciones, con una gran variedad de estructuras patrimoniales. Organizaciones que pueden ser muy diferentes a la empresa. Esta idea nos puede quitar el sesgo de que la contabilidad es solo corporativa. Aquí está la clave para entender el carácter social de la contabilidad. Podemos llevar contabilidad prácticamente dentro de cualquier tipo de organización humana. Y por último, para comprender el inmenso poder de transformación social que tenemos los contadores públicos, es indispensable que superemos el paradigma de la representación financiera de la organización. Ya tenemos a Marino. Qué bueno, qué bueno. Prácticamente con esto, entonces miren muchachos que a veces amigos, conocidos, habituales escuchas de este espacio y habituales miembros de esta comunidad de actualidad contable colombiana, a veces nos metemos solamente en el poder de la cifra, la crueldad de la cifra, y efectivamente nosotros tenemos el cómo impactar en otros espacios. Nosotros mismos nos estamos mirando por encima del hombro y efectivamente si nosotros no nos damos el lugar que merecemos, nadie más lo va a hacer. Mi doctor Marino Montes, abogado de la Universidad Santiago de Cali. Muy buenas tardes, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Muy bien, sí señor, muchísimas gracias. ¿Su merced dónde está? ¿Está en la ciudad de Cali o está en Bogotá? ¿Su merced dónde está? ¿Está en Bogotá o está en Cali? No, yo estoy en La Calera, yo ahora soy pueblerino, hermano. Ah, caramba, La Calera, pues, La Calera. No, se lo pregunto a mi doctor Montes porque es que veo un panorama bastante seductor, una vista bastante envidiable desde ahí. Bueno, es importante que nosotros recordemos que el doctor Marino Montes Rodríguez es abogado titulado de la Universidad Santiago de Cali, es especialista en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, ha sido abogado de la firma Central de Inversiones en la ciudad de Barranquilla. Habitualmente, él se desenvuelve como escritor y columnista de opinión. Ha sido litigante en ejercicio durante los últimos 12 años.
Mi doctor Marino, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema bastante álgido, bastante interesante y del cual se ha generado una expectativa bastante grande, ¿no? Como es el dato de los datos personales. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación nuestra. Veo que teníamos problemas con la conectividad, ¿no? Un poquito. Creo que el servidor que estábamos usando no nos estaba prestando el servicio correcto. Muchas gracias por la invitación. A los presentes quiero decirles que no se hagan muchas expectativas, que yo estoy aquí por puro y físico descarte, para llenar el hueco porque no encontraron a nadie más. No fregué, no vaya a decir eso, hermano. Lo que pasa es que a usted hacerle la cacería es algo bastante complejo. Usted no es la pasa entre Barranquilla, entre Cali, Bogotá. Mejor dicho, es más fácil conseguir a Daniel. Y eso que el hombre sabe que aquí tiene que venir todos los martes. Bueno, no. Bueno, eso es como se ha podido dar cuenta mi doctor Marino. No, ya entrando en materia, sí. Señor. No, Marino, muchísimas gracias. Bueno, de hecho, mira que la temática es bastante interesante. Entonces, a buena cuenta de esto, nosotros venimos teniendo aquí un agarrón con nuestro amigo Daniel Bautista respecto a si datos personales y bases de datos son lo mismo, si una cosa tiene que ver con la otra o una va contenida dentro de la una. Por favor, aclárenos esta duda así de entrada. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Base de datos es un conjunto de datos personales consolidados en un solo archivo, ¿ya? Puede ser físico o magnético. Eso básicamente es una base de datos. Y un dato personal es lo que se puede vincular a una o varias personas. Me explico. Un dato personal que se pueda vincular a una sola persona es el número de cédula. Un dato personal que se pueda vincular a varias personas es la dirección de residencia, si viven varias personas en una residencia. Ahora, varios datos personales recopilados en un solo archivo configuran una base de datos. Es decir, tengo 3 nombres ya, y esos 3 nombres los puedo asociar a una o varias direcciones, y esos 3 nombres con esa dirección o esas 3 direcciones que configuran lo que es una base de datos. Ah, correcto, perfecto. Perfecto, mire que ya de por sí esto ya puede dar un buen preámbulo a lo que puede ser el ejercicio en el que nos vamos a meter el día de hoy. Mi doctor Marino, vemos que en el último tiempo han habido cifras de cómo las modalidades delictivas han venido cambiando. Ese ha sido un tiempo muy proclive para que delitos de tipo financiero y de tipo informático se estén presentando, ¿verdad? A buena cuenta de este mal manejo o esta ignorancia en el manejo de estos datos. Impresionante, o sea, el tema es impresionante cómo se ha incrementado el mal uso de los datos personales. Les voy a contar una experiencia personal. Hace más o menos como unas 2 semanas, no, un poco más, como unas 3 semanas, me llama alguien. Disculpe, doctor Marino, nos lo recomendaron en una oficina de tal parte. Sí, yo trabajé en esa oficina por allá en el 2011. Sí, es que necesitamos hacer un cobro de un pagaré. Listo, sí, claro, ¿cómo no? ¿Cómo sería el asunto? No, pues que le mando el pagaré, usted lo valora y me dice cómo es el asunto. Claro que sí, me mandan todo, yo valoro, sí, un pagaré vigente, viable, pero un pagaré costosísimo por 20.000 millones de pesos. Y para uno, incluso para abogados que se muevan en altas esferas, que le asignen un negocio de 20.000 millones de pesos, tiene que hacer mucho lobby, y que te llamen pues a ofrecerte ese negocio, pues claramente es algo increíble. Entonces ya por ahí, por ese lado ya me empezó la desconfianza y me tiraron tarifas de honorarios del 20% cuando eso ya no se ve. En fin, y hacen todo con tus datos personales de tal manera que te genera confianza porque la información que te dan es verídica, ¿ya? Pero yo en todo momento decía, aquí tiene que haber algo raro, algo raro. El tema se configura cuando ya entrada la noche
después de que ya has hecho una gestión, has enviado comunicados a supuestos correos electrónicos, comunicados de cobro y demás, entrada la noche te dicen que te aprueban el pago del cobro que hiciste, del pagaré que te enviaron, y que para eso necesitas un documento que tiene que ir autenticado. Y el supuesto cliente que te llama te dice, no se preocupe, yo tengo un notario que nos hace la gestión, él nos cobrará cualquier 1 o 2 millones de pesos, pero él viene a la hora que sea a autenticar el documento que yo tengo que firmar, o sea, el cliente. Ahí es donde se cae el asunto, porque te ponen a bajarte pues de un dinero para que un notario vaya y haga una diligencia que no tiene ningún sentido, que procesalmente no tiene ningún sentido, que no es un requisito, en fin, y pues que un notario no tiene por qué estar cobrando dinero por ir a la madrugada a hacer una autenticación. Si usted necesita eso a las 8 de la mañana, puede ir a una notaría a hacerlo. Entonces, esto para comentarles que incluso uno sabiendo pues todo el tema de datos personales, si no es por esa desconfianza que le da uno pues por esta actividad que se viene realizando, claramente cae uno muy fácil. O sea, incluso en algún momento yo llegué a pensar, uy, ¿será cierto esto? ¿Este negocio será cierto? Porque toda la información que manejan es verídica. Ahora, eso para decirles que estamos hablando que ellos empezaron a trabajarme con información del 2011, ¿ya? El tema de protección de datos, pues la ley salió en el 2012, pero la conciencia de protección de datos todavía no está, o por lo menos en personas como yo que estudiamos el tema, pues ya la tenemos, pero educar a toda una nación a eso, pues es bastante difícil. Y es ahí donde se vuelve o uno encuentra lo delicado del tema, ¿no? Hasta dónde puede llegar, te pueden quitar dinero, te pueden generar cualquier cantidad de consecuencias, incluso penales, verte inmiscuido en problemas penales por hacer trámites que supuestamente alguien te delegó y que no es cierto. Entonces, el tema de la protección de datos en este momento, creería yo que es lo que más tendría que tener incidencia por lo menos en las alocuciones presidenciales que se hacen toda la tarde. Y bueno, yo por lo menos no he escuchado absolutamente nada ahí. Y en este momento, todo el tiempo, en todo momento, se está haciendo una llamada de extorsión de alguna manera, de estafa de alguna manera. Ese es el diario vivir. Ah, bueno, esas metodologías de criminalidad evolucionan, ¿no? Porque de hecho a mí en ese momento que me llamaron me dicen, no, es que era un tema, este negocio lo manejaba Diego Cadena y usted sabe que Diego Cadena, pues por estar en estos inconvenientes, no es conveniente para nosotros como empresa que nos relacionen con él. Entonces te hacen un discurso, te arman una película tan bien montada que encaja tan bien en los datos personales que han extraído de vos, que es imposible que vos no te ilusiones creyendo que es verdad lo que te están proponiendo. Sí, claro. Daniel, ahí tenemos la respuesta. Meme, ¿no? Daniel, por eso lo del meme que salen por ahí en la cárcel y los asesores que te llaman del banco. Ah, sí. No, y de hecho yo ya voy entendiendo por qué Marino se demoró tanto respondiendo la llamada el día de hoy. El hombre necesitaba estar seguro que éramos nosotros. Vaya uno a saber, vaya uno a saber. Totalmente de acuerdo, nunca se sabe. Claro, usted con esa cara como tan común, entonces pues quería verificar. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Marino, muchísimas, muy amable. Marino, una pregunta. Señor Marino, una pregunta. ¿Qué ley nos protege contra el tema de la protección de datos? ¿Cuál es la ley actual que está rigiendo eso? Bueno, el tema de protección de datos es un tema constitucional. De hecho, es un tema que viene de Declaración de Derechos Humanos y Derechos del Hombre, ¿ya? Y Colombia, por ser pues país adscrito a todas estas garantías y a todas estas prebendas que se le tienen que dar a la humanidad, pues tiene que darle cumplimiento a eso. Entonces, en primer lugar, en Colombia se desarrolla en el artículo 15 de la Constitución Política, ¿ya? La Constitución es una ley marco. Es una ley, es la norma de normas y es la que dice, y me explico con un ejemplo, hay un derecho a la libertad de expresión, ¿ya? Entonces, usted tiene el derecho ahí, completamente desbordado,
pero posterior a eso tiene que salir una normatividad que regule el alcance y los límites de ese derecho, porque si hay un derecho, hay unas obligaciones, eso es una simetría, ¿ya? En ese orden de ideas también hay una responsabilidad, y la libertad de expresión conlleva a una responsabilidad, no porque tengas boca y lengua y puedas modular palabras, significa pues, que puedes ir diciendo lo que quieras, que es algo que, pues, que aquí se promueve directamente desde los medios de comunicación, pero pues es un atentado también contra las otras personas, no, no generar responsabilidades frente al derecho a la libertad de expresión. Lo mismo ocurre con el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales, al habeas data. Entonces, se genera la obligación de sacar una ley que regula este derecho que se encuentra en el artículo 15 de la Constitución, que es la ley 1581, es una ley estatutaria. En esa ley dice que todas las personas, absolutamente todos los ciudadanos, son titulares de datos personales. Y digamos que no todos los ciudadanos, pero sí los que trabajan con datos personales, se llaman responsables de datos personales. Y es esa ley, la 1581, la que identifica cuáles son las partes, ¿no? El responsable, el titular, el encargado, el vigilante, que sería el Estado, en fin. Y esa ley ordena todo el tema de la política de protección de datos, las garantías a los titulares, y desarrolla pues una serie de exigencias que posteriormente se complementan con el decreto 1377 del 2012, del 2013, que es el que crea ya el tema de el Registro Nacional de Bases de Datos, ¿ya? Ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora, no todo el mundo está obligado a acudir al Registro Nacional de Bases de Datos. Para eso hay un requisito que las empresas que deben acudir y estar inscritas en el Registro Nacional de Base de Datos deben tener un mínimo de capital de 300 unidades de valor tributario, o VT que llaman. Básicamente esa es la normatividad. Artículo 15 de la Constitución, 1581 del 2012 y decreto 1377 del 2013. Bueno, a buena cuenta de toda esta antesala que hemos hecho y de toda esta introducción normativa y todo este marco referencial, nosotros nos hemos venido encontrando situaciones muy particulares. Hoy, de hecho, me consultaba una señora, me decía, mire el problema tan tremendo en el que se metió un hijo mío, a buena cuenta de que él pretendía vender la camioneta. Apareció alguien, ¿cuánto está cobrando por la camioneta? 40 millones de pesos, listo, yo le compro la camioneta. Ahí está, le voy a hacer un anticipo del 50%. El último día de la semana, eso fue hace como 15 días, lo llama el personaje, mire, sabe que yo ya no voy a poder hacer el negocio de la camioneta, pero le voy a reconocer más o menos unos 8 o 9 millones de pesos, pues porque se deshace el negocio. Entonces, nos toca ir a una notaría. En la notaría, al hijo de esa señora le echan mano porque esos dineros que le habían abonado en la cuenta eran disque producto de un secuestro. Me dice esta señora, yo ahorita tengo el problema más grande pensando quién me va a sacar a mi hijo de la cárcel porque lo están vinculando a un proceso penal a buena cuenta de esto. Entonces, esa es básicamente la razón que nos invitó a pensar en la posibilidad de que Marino podía ser la persona idónea para tratar de aclararnos este tipo de cosas, porque pues efectivamente uno piensa que a veces esto sucede solamente en las películas, pero nos damos cuenta cómo desde la vida real este tipo de cosas ya nos van mojando, ¿no? Pues sí, y eso es una situación gravísima y nos lleva a tener una perspectiva desde otro punto que me parece importante resaltar, que por lo menos no la tenía presente en este momento. Una cosa es que usted salvaguarde sus datos personales para evitarse situaciones como esta, pero es inevitable que usted en algún momento tenga que compartir sus datos personales para poder celebrar sus negocios de la vida cotidiana y demás. Ejemplo, vender un carro. Vender un carro es una de las transacciones más comunes de cualquier ser humano, pues todo el mundo o la mayoría de las personas pues en algún momento se ven en una transacción de esa, o compran o venden un carro, o las dos. Y en ese orden de ideas pues es inevitable que usted los llame.
un supuesto comprador y pues que usted tenga que compartir sus datos personales. Entonces, no se trata, en ese caso, no se trata tanto de cuidar sus datos personales, que tiene que hacerlo, sino también de verificar el de su contraparte, ¿no? ¿Qué tan cierto es? ¿De dónde provienen los dineros? Y ese tipo de cosas. En Colombia somos muy dados a el ejemplo, ¿no? Es que fulanito lo hace así, es que sutanito lo hace así. Y entre más barato, cualquier trámite, pues mucho mejor. Pero lo cierto es que incluso para un trámite tan común como la compraventa de un carro, siempre es bueno contar con la asesoría de un abogado, ¿ya? En la medida en que intervenga un abogado, se constituye un contrato de prestación de servicios, se configura un contrato de compraventa, se elabora y todo eso va a salvaguardar sus responsabilidades y demás. Está muy chévere ese asunto, pero a eso hay que meterle aguardientico blanco del valle a esa canción, hermano. A nosotros nos dijeron que esa canción le gusta mucho a Marino. ¿Por qué? Romántica luna, el lucero que es lejos. No, pues imagínate, llevo 16 años, no, 16 años fuera de la tierra. Obviamente viajo constantemente. Me hace falta la tierra y hace falta soltar baldosa de vez en cuando. Además que es un temazo, ¿no? Lucho, si está hablando no lo escuchamos. Tiene el micrófono apagado. Sí, digno. Vale la pena aclarar que nuestro ilustre invitado es vallecaucano, caleño, para más señas. ¿De qué barrio? Por el lado de la base aérea, de casualidad. Uy, no viví No, yo soy más viejo, yo soy más popular. Bueno, sí, por la base aérea, yo nací en Los Alcázares, que es un barrio popular, y mi familia materna es de Alfonso López, que está cerca de la base aérea, sí. Y mi infancia fue muy popular, de jugar fútbol haciendo canchas con ladrillos y esas cosas. A mí me pasaron el dato de que Jerry Mina, el popular Obelisco, se crió al lado tuyo. Ojalá. Se veía en la altura. No hubiera jugado nunca al lado de ese crack. Pues bueno, Marino, esa es prácticamente la entrada, obviamente, porque es una forma. Yo sé que hoy ha sido un día bastante complejo, sobre todo en la parte de las comunicaciones, pero es una forma de darte la bienvenida a esta casa de trabajo, a este grupo, porque pues efectivamente lo que pretendemos hacer es socializar información, educarnos un poquito y sobre todo aprender al lado de los que saben, y tú eres uno de esos ilustres personajes, Marino. Por favor, sigamos. Bueno, de hecho, Marino, una pregunta también un poco recurrente. ¿Por qué los bancos se comparten la información? ¿Por qué cuando me llaman a mí a cobrarme del banco Pajarito, resulta que el banco Tortuga sabe que yo también les estoy debiendo a ellos? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué las EPS se cruzan los datos? ¿Por qué efectivamente ese tipo de información? ¿Esto es ético, no es ético? ¿Está normado, no está normado? ¿Qué pasa ahí al respecto con ese tipo de situaciones, mi doctor Montes? ¿Y cómo se denuncia cuando abusan del uso de datos? Ahí para rematar la pregunta. Vale. Eso es una muy buen remate de pregunta y es necesario para el complemento. Bueno, el tema viene desde mucho tiempo atrás ya. Entonces, los datos personales generan un tráfico porque son un lucro para las entidades, ya sea delictivas o incluso legales, ¿no? Vámonos a los bancos. El Banco X. El Banco X tiene el banco, ¿cómo? ¿El Big Data? Bueno, entonces vámonos para el Big Data. Vámonos, les voy a contar mi experiencia personal desde Central de Inversiones. Nosotros en Central de Inversiones manejábamos el portafolio de clientes del extinto Banco Central Hipotecario
y Bancafé, ¿ya? ¿Qué pasa? Toda esa información, la información que tienen los bancos es muy valiosa, porque conocen cuáles son los estados financieros de sus clientes, quiénes tienen recursos, su patrimonio, incluso si tienen familia y ese tipo de cosas, su estabilidad laboral, su estabilidad financiera. En ese orden de ideas, ellos con toda esta información generan los análisis necesarios para generar las campañas o para ejecutar las campañas y poner sus productos en el mercado. Entonces te llaman a ofrecerte el CDT. Oiga, señor Luis, es que usted tiene un dinero ahí en una cuenta hace 6 meses y no lo mueve, ¿ya? Y en ese orden de ideas, pues, lo invitamos a que abra un CDT y gane más dinero, ¿ya? Gane un porcentaje. Entonces, esa información de los bancos es muy valiosa, ¿ya? Pero entonces, como todo en esta vida, el banco da vivienda, anhelaría tener la información del banco Citibank, ¿ya? Para poder quitarle sus clientes. Entonces, llamar a Luis, mire, usted en el Citibank le están dando un CDT de un año a tanto por ciento, yo se lo doy al tanto por ciento. Y se genera todo el tema de la compra de cartera, que yo se la compro y le doy un mejor porcentaje. Todo esto como surge como una metodología pues de mercado dentro de esas entidades financieras, pues genera unas prácticas que en ese momento no eran ilegales, que es el tráfico de los datos personales, y ese tema se comercializaba en esas bases de datos. A mí en Central de Inversiones, no un banco específicamente, pero sí abogados de la contraparte me ofrecían dinero. Danos las bases de datos de los procesos que ustedes tienen en tal parte, para nosotros descartar cuáles están prescritos, poder presentar la excepción, ganarnos el negocio y te damos una comisión. Y así se empezaron a generar los tráficos de bases de datos. Entonces, algún funcionario de un banco se fue a trabajar a otro y se llevó toda la información y eso se generó una bola de nieve. Actualmente, pues, todos los operadores de cobranza, bancos y demás tienen esa información. Obviamente ya se puede estar desactualizada, en este momento no, ya en este momento ya no lo es. En un principio, digamos que en los 90 y en la primera década de este siglo, era legal, no era ilegal porque no estaba normado, ya no estaba la ley 1581, ya con la ley 1581, para yo hacer uso de datos personales de cualquier persona, debo contar con su autorización. Ya si yo no tengo autorización, pues no puedo usar esos datos. Ahora, como esa información se construye desde antes de la ley 1581. Marino, hay una pregunta ahí. Sí, señor, pregunta. ¿Cómo saben, por ejemplo, que... Por ejemplo, ¿cómo hacen los bancos para saber qué cartera tengo yo con un cierto banco? Que la están compartiendo. Bueno, pues ahí anteriormente era por un tráfico pero actualmente, por ejemplo, a mí me llamaron de bases ayer de datos, que me ofrecían comprarme una cartera de un banco X. Pues no deberían contar con esa información a menos que vos hayas autorizado. Entonces, para allá iba. Cuando sale la ley 1581, toda esa información que se ha construido tiene que entrar a tener autorización. Se le tiene que solicitar autorización a todos los titulares de esa información. Pero pues obviamente entrar a solicitar esas autorizaciones uno por uno es un desgaste infinito. Entonces se generan unas metodologías alternas donde se entiende la autorización tácita y demás. Pero lo que pasa es que actualmente lo que hay que hacer es, mire, listo, digamos que toda esa información que circuló y que actualmente debe circular entre ellos, pues ya está allá. Lo que yo tengo que hacer es, en esos casos como el que te acaba de pasar, que una entidad te llama y te dice, mire, le ofrezco la compra de tal cartera y demás, yo lo que hago es, no hay ningún problema, me llama la atención mucho su portafolio, hagamos negocio, pero como condición le expongo, le pido que me dé la autorización de uso de mis datos personales que en algún momento yo tuve que haber dado para que usted me esté llamando a mi teléfono a ofrecerme pues la atención de mis productos financieros con tanto detalle, tanto así que sabe que tengo cartera en tal banco, entonces deme la autorización de eso.
Eso me ha pasado como Ok. 2 o 3 veces y después de que digo eso, me tiran el teléfono y nunca más me vuelven a llamar. Lo correcto ahí, lo que uno debería hacer es presentar la denuncia, ¿ya? Y así todas estas prácticas se empiezan a desmontar, ¿ya? Lo que pasa es que, pues, Vea pues. nosotros no somos un país de denunciar porque no creemos en las instituciones. Y pues no Sí, creemos en las correcto. instituciones no es de gratis, ¿no? Es que las instituciones no trabajan para el ciudadano de a pie. Entonces, ¿Y dónde se pero lo denuncia, correcto es que yo Marino? denuncie, ¿no? Mire, tal entidad está usando mis datos personales ante la Superintendencia de Industria y Comercio. De hecho, lo puedes hacer de manera virtual, es muy fácil. Vea Este, pues. para poner una denuncia, das unos datos, un pequeño relato y sale y empezás a generar las alertas. Si querés hacerlo, lo puedes hacer, sacas un pantallazo y se los mandas a la persona que te está molestando y vas a ver que eso es santo remedio. Nunca más te vuelven a llamar. Vea pues. El defensor del Interesante. usuario de los servicios financieros, ¿eso es que una figura florero? ¿Tiene alguna operancia? ¿Tiene alguna consonancia con este tipo de prácticas? ¿O cuál es el carácter figurativo de este defensor, teóricamente? Bueno, hay dos. Una es denunciar pues los atropellos y que ellos intervengan para suprimir estas prácticas de manera inmediata. Denuncio a tal entidad porque está haciendo uso de datos personales, la intervienen y hasta allá y la sancionan. Y la otra ya es buscar la reparación por un daño que se cause, ¿no? La indemnización. Entonces entra esta entidad, la Superintendencia de Industria y Comercio, como a suplantar a la justicia ordinaria porque ellos pueden entrar a valorar el inconveniente, mirar si el perjuicio está bien tasado y decretarlo. Entonces, hay dos figuras como ellos operan. La administrativa, donde sancionan a la entidad, y la jurisdiccional, donde te reconocen el perjuicio si se ha causado. Interesantísimo. Mira lo importante de este tipo de Súper aclaraciones, porque interesante. a veces uno no sabe a quién acudir, si a la Cámara de Comercio para que sirva de mediador y termina uno haciendo, buscando el muerto río arriba. Entonces, mira, Marino, lo pertinente que han sido todo este tipo de explicaciones y finalmente, nosotros por naturaleza hemos sido un país muy copietas en normatividades a todo nivel, comercial, civil, tributario, todo lo que se quiera, pero también conocemos que nuestro país es un estado de alta hemorragia normativa. Tengo una inquietud, ¿cómo estamos nosotros respecto a esto a nivel mundial en cuanto a normatividad de protección de datos personales? Estamos muy quedados, vamos adelante, vamos en el medio. ¿Cómo ves tú el panorama al respecto, mi doctor Marino Montes? Marino. Marino se desconectó. Ah, caramba. Bueno, entonces pongamos música, Daniel. Ahí Epa, volvió, ahí volvió. Ahí ah, bueno. volvió. Qué pena, sí. No, tranquilo, Un tranquilo. segundo. No te Bueno, preocupes. frente a la, frente a la normatividad actual, pues, ¿qué te puedo decir? Lo que pasa es que existe una normatividad, por lo menos la normatividad que yo manejo es la normatividad del ciudadano de a pie, ¿no? La normatividad que no busca que proteja a la ciudadanía, que reclame sus derechos, ¿ya? La normatividad que en lo que refiere al ciudadano de a pie, reconocer sus derechos, velar por su bienestar y demás, y que las instituciones trabajen porque se cumplan las normas, eso estamos completamente anacrónicos, como dice Gustavo Petro. Anacronismo es que usted está trabajando de una forma que es obsoleta en el tiempo, ¿ya? Correcto. Actualmente en Colombia, el ciudadano todavía sigue midiéndose en ciudadanos de segundo nivel, de segunda categoría, de primera categoría y demás. Y en ese orden de ideas, no es posible contar con una normatividad actualizada cuando nuestra metodología es completamente arcaica. Entonces, y me explico con un ejemplo. Actualmente se está manejando la virtualidad en el tema, en la justicia ordinaria, pero es difícil darle cumplimiento a esa normatividad porque no estamos preparados para eso. Todo lo contrario.
Lo que se busca en Colombia es continuar en el atraso, ¿no? Continuar con una guerra, continuar, pues sí, discriminando, no promover la educación, no promover ese desarrollo al campo, y en ese orden de ideas, pues eso es lo que conviene para un sector, y pues claramente no, ese sector es el dirigente, y en ese orden de ideas, pues sacar normatividad que vaya a vanguardia con las necesidades de la humanidad, pues claramente eso no se ve por ahora, no se ha visto en las últimas décadas, y yo tampoco lo veo próximo a que ocurra. Nosotros somos un país arcaico, y cuando sacamos una normatividad actualizada, no es para favorecer a, a nuestros nacionales, es favorecer a terceros. Ejemplo, los tratados de libre comercio, son tratados mal negociados, en fin, ese tipo de cosas. En normatividad seguimos muy mal, creo que tenemos una muy buena constitución, pero, pero igual no, pues es evidente que no la Imperfecta, pero cumplen buena. ni las instituciones ni los dirigentes, y pues no se le puede pedir a la ciudadanía también que la cumpla si el ejemplo no viene de las altas esferas, ¿no? Perfecto, de hecho la Constitución siempre ha mostrado eso, que es generosa, pero que sigue siendo imperfecta, como cualquier constitución a nivel mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Es una buena constitución, pero sí, en la medida en que no se aplica, sino que se busca evadir, pues no ha dado lugar a un buen desarrollo. En la medida en que se empiecen a desarrollar los derechos fundamentales y empiecen a buscarse sus límites, sus alcances y todo eso, pues obliga a que la constitución vaya evolucionando. Pero aquí no, eso no ocurre, ¿no? Aquí lo que se busca es buscar más impunidad a las dirigentes, a las instituciones, y en fin, entonces pues es difícil con una constitución que no es conveniente para algunos, y que no es de interés desarrollarla tampoco. Esto que está sonando al fondo, ¿qué es? ¡Upa! Para los que nos gusta el metal, papá. Para darnos en el cráneo. Me imagino que esto trae... Esta canción usted puede estar muy deprimido, muy aburrido. Casualmente, esa es la intención. Usted puede estar en el peor momento, pero la escucha, le dan ganas de ir a apoderarse del mundo. Muy buena canción, tiene muy buena energía. Cuando estén deprimidos o aburridos, escúchenla a todo taco. A Marino le pasa lo que nos pasa a nosotros con la salsa clásica. Automáticamente subimos de revoluciones. Además que es una banda excelente. Poderosa. La salsa y el rock suben revoluciones donde sea. Pero por supuesto. Bueno, Marino, de antemano, muchísimas gracias. Bastante interesante el ejercicio. Pensé que nos iba a hacer falta tiempo, pero veo que eres excesivamente generoso en tus explicaciones, y pues efectivamente lo pudimos hacer de la mejor manera, y pues de antemano nuestro agradecimiento en nombre de este equipo de trabajo, las personas que se ven, que no se ven detrás de esta pantalla, pero que pues efectivamente también hace parte integral de este equipo. Marino Monte Rodríguez, abogado caleño, buena gente, rockero, salsero, mejor persona, excelente profesional. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde, aquí con nosotros en Actualidad, Academia y Emprendimiento. Todos esos reconocimientos es gracias a ustedes, gracias al apoyo, a la confianza que me dan. Entonces, nada, es un gusto para mí estar aquí, y espero que la próxima vez no tengamos los inconvenientes. Creo que ya sabemos cómo superarlo, usar el servidor que dijo Daniel, y bueno, nos quedan por ahí cositas de responsabilidades para sanearlas, y cuenten conmigo cuando necesiten. Estoy a sus servicios, y muchas gracias por la invitación. Por el contrario, muchísimas gracias a vos, hermano. Muchísimas gracias a toda la familia de Actualidad, Academia y Emprendimiento. Un gran abrazo fraterno de parte de este equipo de trabajo para todos ustedes. ¿Cómo estuvimos hoy en redes, Daniel? Muy bien, muy bien. Tuvimos varias personas conectadas, aunque hoy casi no preguntaron, pero muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marino. Gracias por su atención, por su tiempo. Creo que se desconectó, se fue muy rápido.
Luis Antonio, muchas gracias y nos vemos Vale, dentro de 8 días con otro tema Listo, papá. bien interesante. Feliz tarde a todos y chao, chao. Feliz tarde. Un abrazo, Dios los bendiga. No se desconecte.